Esta predicación la titulé La eficacia y vamos a comenzar en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios en esta carta, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros como iglesia, si no tenemos la sabiduría y no tenemos la revelación de la palabra, no vamos a avanzar, no vamos a crecer. Esa es la causa por la cual hoy en día la iglesia está como está, ¿sí? Por eso, acorde a la necesidad de cada uno de nosotros, debemos de pedirle: ¿qué es lo que necesitas? Dice que el que pide se le da. Y el apóstol Pablo estaba intercediendo por la iglesia de los Efesios, ¿sí? Que les diera un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Porque cuando uno tiene la revelación de la palabra y el conocimiento de la palabra, sabemos de qué manera caminar en este mundo. Si la palabra no se te revela, no hay crecimiento, no hay avance y no hay poder y no hay nada. Por eso es fundamental que la palabra se nos revele, como estábamos hablando, que Jesucristo se revele a tu vida. O sea, que sea Jesús en ti, que tú ya no tienes parte ni suerte, que sea Jesús guiándote cada día, que Él te permita estar aquí en este mundo. Y no que unas veces lo queramos hacer nosotros y otras veces Jesús. Hay que darle la autoridad, porque Él es digno. Si Él nos dio la vida, Él nos va a encauzar mejor como nosotros lo pensamos o como nosotros lo creemos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Y está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del espíritu natural con el cual nosotros nacimos, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo es el que te va a revelar y te va a mostrar el plan y el propósito que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. O sea, no es el espíritu natural del ser humano, sino es el Espíritu Santo. En esa relación y esa comunión que tengamos, Él es el que nos va a ir enseñando, Él es el que nos va a ir capacitando. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Maestro. Y qué mejor que tengamos una relación y una comunión con su palabra. Y sobre todo, cada una de las cosas que nos vaya enseñando, hay que estarlas practicando. Aquí no se trata de estudio, no, aquí se trata de obedecer a Jesucristo. Porque en la medida que tú le vayas obedeciendo y creyendo, esa es la fe que Dios va a estar depositando sobre tu vida. Y cuando Él esté depositando esa fe en tu vida, entonces tú vas a empezar a declarar y a decretar palabras que Dios va a enviar su bendición sobre tu casa. A veces nada más la hablamos por hablar y sinceramente, como no tenemos una relación y una comunión, pues no vemos su bendición. Dice Jesús nuestro Señor, dice el 12, en Él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Fíjate lo que nos dice, en Él tenemos confianza. ¿Para qué? Así somos sus hijos. Y un hijo se tiene que arrimar a su padre. Padre, necesito esto, suple mis necesidades, mis compromisos. Pero si no tienes confianza es porque no tienes una relación y porque no se te ha revelado el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es lo que venimos aquí, para que Dios nos empodere, para empezar a decretar cada una de las promesas que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, para nuestras familias. Si Él es el dueño del oro y de la plata, si Él es nuestro pastor, dice que nada nos faltará. O sea, tenemos que examinarnos si realmente Él es el que gobierna nuestra casa, si Él es el que está guiando nuestros pasos cada día, que nos permite estar aquí en este mundo. Y si Él te guía, nada te va a faltar, dice. Pero si Él no es tu pastor, todo te va a faltar.
Te va a faltar primeramente Jesús a tu vida y todas las cosas. Por eso es fundamental venir y aferrarse a lo que Él nos está enseñando. Porque hay que entender y hay que comprender la Escritura, que cuando Jesús tomó a los 12 discípulos, después de 3 años ya no fueron discípulos, fueron apóstoles. Uno no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Por desobedecer. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? De Judas. O sea, la desobediencia, ¿a dónde te va a llevar? A un fracaso, a una muerte repentina. Cuando quiso arrepentirse, ya no hubo perdón. Aunque tiró las monedas ahí al templo, ya lo había hecho. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a hacer. Puede ser que no tengamos otra oportunidad para confesar nuestros pecados y para alcanzar misericordia de nuestro Padre. Por eso cada día, cada amanecer, tenemos que examinarnos qué estamos hablando, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Si lo estás haciendo todo para Él, tu vida va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ese es el anhelo de nuestro Padre. Él quiere que disfrutemos. Por eso Él ya sufrió en la cruz. Y la gente que no ha entendido, por eso hay gente que está en la iglesia y está sufriendo. Está enferma, está necesitada. O sea, ¿tú crees que Jesús vino a sufrir para qué? ¿Para que la iglesia siga sufriendo? Yo no lo creo. Yo no creo así. Lo que creo y lo que pienso es que Él sufrió para que nosotros disfrutáramos de sus bendiciones. ¿Sí? Porque su bendición es la que enriquece y no añade con ellas tristeza. O sea, Él te va a ir bendiciendo acorde a la fidelidad que tú le estés mostrando a tu Padre. Pero si no tienes confianza, o sea, luego dices, no, pues necesito ir con el hermano, o voy a ir con mi mamá, o voy con... No, con tu Padre. Tú tienes que tener confianza y decir, ¿sabes qué, papi? Tomé esta decisión equivocada. Suple mis necesidades de este compromiso que tengo. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado fiel y nuestro intercesor, Él le va a estar diciendo al Padre, si tú le eres fiel, Él te va a honrar. ¿Sí? Porque dice que Él ama a quién. Él ama a quienes le aman y honra a quienes le honran. Y si tú lo honras como Él te está enseñando, Él te va a bendecir. No como el hombre sabe hacerlo, como nuestro Señor lo hace al 100 por 1. Y sin nada todo lo hace. Dice en el 13, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Quién es el que sufre? Nuestro Padre. ¿Y por quién sufre? Por nosotros. ¿Y por qué? Porque no entendemos. Porque todavía estamos ahí queriendo hacer lo que queremos. Un padre siempre va a sufrir por su hijo, por su hija. Si los animales que son animales sufren por sus crías, imagínate por un hijo. Y fíjate cómo se manifiesta la madre cuando es un animal y que su cachorro está pequeño. Lo cuida, pero como no tienes una idea. Y nosotros tenemos que entender y comprender que nuestro Padre nos ama y que si nos ama Él nos va a corregir y nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para que el día de mañana seamos mejores y que seamos un instrumento en sus manos para que se cumpla el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un plan y un propósito que cumplir aquí en este mundo. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, ¿cuándo lo vas a conocer? Si al contrario, o sea, es la tristeza de tu padre. Puros problemas le estás causando.
En vez de que esté bien contento, que este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Porque la iglesia no lo ha entendido. O sea, todo nada más como que se reúne en un tiempo y como que ya todo está bien. No, cuando todo está desordenado. No, nuestro Padre es un Dios de orden. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Él quiere ordenar nuestras vidas para empezar a depositar sus bendiciones sobre nuestra familia. Una persona desordenada no tiene dirección, no tiene visión, no tiene meta. Una persona que está ordenada camina, ¿sí? No corre, porque esto es de caminar para avanzar, ¿sí? Porque aquí tenemos que caminar, paso que demos, firme en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estás edificando en la roca, todo lo que hagas, tarde o temprano se va a derrumbar, se va a destruir. Tiene que ser Jesucristo nuestro estandarte, que sea el que gobierne nuestras vidas, nuestra casa, nuestro trabajo, para que todo vaya edificándose y todo vaya creciendo. En Jesús hubo crecimiento, Él nunca se quedó como niño. Él fue creciendo. A los 12 años, cuando se encontró con los doctos de la ley, dice que Él iba creciendo en sabiduría y en estatura. Y eso es lo que debe haber en nosotros: sabiduría, inteligencia. ¿Sí? Ya nuestro nivel de crecimiento ya físico ya quedó ahí, pero ahora debe de haber el crecimiento espiritual, que es la sabiduría y la inteligencia de nuestro Padre. Dice el 14: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Quién es el que te va a fortalecer? El Espíritu Santo. Por eso habla en Tesalonicenses que Él nos fortalece y nos libra del maligno. Él es el que nos va a dar la fuerza, la fortaleza para no caer en la tentación y en las garras de Satanás. Por eso habla en Timoteo que Él no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En Jesús hay poder. Eso de que recaí, no, eso no. Es porque Jesús no está. Cuando Jesús está habitando en el cuerpo de la persona, del hermano, no cae. Hoy el engaño ha estado al 100% en la iglesia. Y por esa causa, porque Dios no se les ha revelado a sus vidas. Tenemos que tener la revelación de la palabra. Por eso habla que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que te da vida. No, pues muchos que hablan de la palabra y al final de cuentas están tropiece. Dices tú, pues ¿dónde está Jesús? Es porque nada más tiene una religión, una tradición y una costumbre, y eso es lo que hoy en día se ha infiltrado a grandes rasgos en la iglesia cristiana. Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Dice que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Ocúpate de que seas de los escogidos, no de los llamados. Porque el día de mañana dices, ¿sabes qué? No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, tenemos que entender la palabra. Porque hoy en día la gente viene a la iglesia y como que a la ligera se llevan su vida. Y esto no es. Tienes que entregar tu todo. Así como Él dio a su Hijo, completo así da tu vida. Y deposítala en sus manos. Que tú seas el barro en las manos de tu Padre, que es el alfarero, para que nos dé el diseño y la forma específica que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice el 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cementados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.
A veces la gente se conforma con nada. O sea, cuando lo espiritual te lleva a una dimensión sin límites, cuando tú vives en lo espiritual, tú no tienes límites. ¿Tu Padre tiene límites? Así debemos de vivir nosotros como sus hijos. No tiene límites, y cuando tú alineas tus pensamientos a los pensamientos de tu Padre, tú sueñas dormido y despierto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es lo que quiere para cada uno de nosotros. Ser glorificado su nombre a través de las bendiciones que está haciendo en cada uno de su iglesia, de su pueblo. Que vean realmente a Jesús que está obrando. El problema es que no hay fe. Y no hay fe porque no hay una relación y una comunión. La comunión es venir a su lugar santísimo y postrarnos. Es tener una comunión, abrir nuestro corazón, ponernos a cuentas con Él, pedirle lo que necesitamos. ¿A quién le vamos a pedir? Pues sino a Él. Que nuestros ojos no se aparten. Porque a veces los ojos están en el mundo, y cuando viene una necesidad, ya estás viendo al vecino, ya estás viendo a tu hermano, ya estás viendo a tu prójimo, para que te dé lo que tú necesitas o que te preste. No. Pídele a tu Padre. Pídele a tu Padre, que es el dueño de todo. Con esa confianza y con esa seguridad. Claro, tienes que tener una vida ordenada delante de Él. ¿Sí? Porque esa es la conciencia, no permite que tengamos decirle: Señor, bendíceme, dame. Tú que eres el dueño del oro, de la plata, dame. Que tu bendición me alcance en mi trabajo. Bendice el fruto de mis manos. Multiplícalo y fructifícalo. Pero cuando no hay un orden, viene un desorden. Y el desorden no es de Jesucristo, es de Satanás. Por eso dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones. La fe, ¿cómo viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que Jesucristo habite en tu corazón? Tienes que tener una relación y una comunión. Si no, nada más es pura religión y tradición. Y así es como hoy en día la iglesia está caminando. Bien, a veces vienen, a veces no vienen, y como que todo. No, hay que ser agradecidos. Cada día que nos dé gracias, Señor, y cada día estar un tiempo con su palabra, tarde y noche, lo primero a Él, porque Él es lo máximo en nuestras vidas. Que nuestros hijos, que nuestros padres, que cualquiera, Él es el primero en todo. Que le mostremos con hechos que realmente Él es lo primero, no con palabras, porque los hechos son los que arrastran. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos, que son el testimonio, se van a quedar siempre para los hijos de los hombres y para el trono de la gracia. Él que nos está viendo lo que estamos haciendo. Dice el 18: pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pues el amor de Cristo no tiene límites. Entonces, cuando habita Jesús, que es el amor, nosotros también tenemos que soñar y ver sin límites. Por eso tenemos que planificar nuestro futuro, porque la persona que no planifica se va a quedar atrás. Tenemos que ver que el día de mañana nuestros hijos van creciendo y el día de mañana nos van a pedir cosas. Y si nosotros no vemos adelante, vamos a sufrir. Así de que hay que, como le dijo David a Salomón, manos a la obra. Aquí hay que trabajar, aquí hay que esforzarnos, y que Dios bendiga el fruto de nuestras manos. Y ser buenos administradores, porque tenemos que entender también que hay tiempos y hay temporadas. Aquí todo está en la palabra. Cuando nuestro padre le reveló a José, cuando estaba en Egipto, 7 años de las vacas gordas y de las vacas flacas, de escasez y abundancia. Entonces tenemos que ser buenos administradores, para que cuando estén
la flaca, cuando haya la abundancia estar sacando. Cuando sacamos todo, después ahí vienen las placas y ahí vienen los problemas. Y eso es porque no viene uno a escuchar la palabra. Él es el que nos enseña. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gozar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. O sea, todo nos habla nuestro Padre. Y nosotros tenemos que estar prestos a cada una de las instrucciones que Él nos está dando. Porque si no, nosotros vamos a ser los causantes del problema y de hacer el problema. Porque si no viene la bendición a mí, pues voy a hacer problema o voy a tener problemas con mis hijos. Que tú seas una fuente de bendición para los tuyos. Dice el 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Necesita que conozcas el amor de Jesús. Porque si no lo conoces, no tienes la plenitud. La plenitud de la totalidad. Es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay nadie quien te derribe. No hay tentación que te haga tropezar. No. Son tus deseos. Y eso está en Santiago. ¿Sí? Son tus deseos que te llevan a esos lugares. No es Jesucristo. Porque cuando tú estás lleno de la plenitud de Jesús, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué te va a pasar? No te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios te va a revelar que lo que te quieren hacer o que lo que te quieren poner para que tropieces, tú lo vas a entender rápidamente. Y no vas a ir como voy al matadero. Pero si te dicen, mira, si estás cegado y no tienes el amor, la plenitud, vas a caer y vas a tropezar 1 y 1000 veces. Por eso es fundamental cimentarnos y arraigarnos en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que tropiezan así los de la iglesia? Fracasan y les falta todo porque no tienen a Jesús. Porque tener a Jesús es ser oveja de nuestro pastor. Y si somos oveja de nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Dice en el 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Fíjate lo que nos habla. Eficazmente es lo que estamos declarando, eso es lo que está llegando a las bendiciones. ¿Qué estás necesitando? Pídele, y lo que le estás pidiendo, eso va a llegar a tu vida, eso va a llegar a tu familia, porque es eficacia, es poder. Y aquí lo tengo también en Santiago, por eso dice que la oración del justo es poderosa y es que es eficaz. Hay poder en el evangelio del reino. Y cuando tú estás declarando la oración o la necesidad por la cual estás orando, tiene que llegar porque tiene que llegar. Si tú tienes fe, tienes que esperar. ¿Sí? Porque esa es la fe, a través de la confianza que depositas en tu Padre. Y yo no voy a ver a ningún lado ni tengo que pedirle a nadie porque tú eres mi Padre. Y tú como mi Padre, yo como tú. A mí me vas a dar esto que necesito. Y se acabó. Pero hay que mantenernos fiel. Si no eres fiel, pues tampoco va a funcionar de esa manera. ¿Quién es el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir? Pues es nuestro Señor Jesucristo. No te imaginas que de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es el mundo, de Él es la tierra, lo visible y lo invisible. ¿No sabes que o no te das cuenta que es para ti? ¿Qué padre va a dejar desamparado a su hijo? Es al Dios que le servimos. Y eso tenemos que cimentarnos y arraigarnos en fe.
en fe, en una comunión día con día, y lo que Él nos esté enseñando hay que estarlo practicando, porque el que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo va a poner. Si te dice, hey, levántate a trabajar, o obedece, no estés echando mentiras, ¿sabes? Y lo empieza a ver, Él te va a empezar ahora sí, a demandar más compromiso. O sea que aquí es compromiso nada más. ¿Te imaginas que tu padre te diga y no lo haces? O sea, eres una persona irresponsable. Pero cuando necesitas, si pedimos, si queremos. Y no, así no funciona. Muestra el compromiso que tú adquiriste con tu padre, porque es el compromiso mayor que hemos tomado todo ser humano. Así como tuviste un compromiso con tu esposa, pues es mayor el compromiso que tú tuviste con Jesucristo. Y no lo has cumplido, porque le has fallado. Y vives como quieres y haces lo que quieres. Y por eso vienen las consecuencias. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra eficazmente en nosotros? Pues es su Espíritu Santo. Habla de eficaz, de poder. Entonces cuando estamos dentro de su voluntad, todo va a fluir. Todo va a llegar a su cauce, y su cauce tiene un límite, tiene bendiciones. El río tiene un cauce. Va bajando la bendición. Igual, en el Salmo 33 dice que la bendición desciende de la barba de Aarón. No es de los pies para arriba, no, es de arriba para abajo. Y la bendición viene de arriba para abajo. De nuestro Padre, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Esa es la bendición que realmente prospera a la persona y te da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Tenemos que tener poder. ¿Sí? El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y tú tienes que mostrar el poder a través de esa relación que tú tienes. Y se va a manifestar en tu casa, se va a manifestar en tus hijos. Que Dios te está empezando a bendecir, te está empezando a proveer, a dar, dice, un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está ahí, nada se queda igual. Todo va cambiando paulatinamente. En la medida que tú estés obedeciendo y practicando lo que Él te está enseñando, viene la capacitación, viene la renovación y la transformación de tu vida. Si no, pues no va a haber nada. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cómo serán? Y de esos hay muchos hoy en día en la iglesia. ¿Sí? O sea, no tienes misericordia. Siendo que nuestro Padre nos dio la vida, somos insensibles, no entendemos, no comprendemos. Y hay avaricia, hay codicia. O sea, te da codicia, dice, ay, aquel tiene. Pues sí, tú también lo puedes tener. El problema es que tú no obedeces lo que tu Padre te está enseñando. Es para todos, no es para unos. El problema es que unos sí lo han entendido y comprendido y hay otros que están confundidos. Y es una tragedia que los que están aquí en la iglesia que no estén recibiendo la bendición de su Padre. Porque no tienen identidad, no lo conocen. Tú debes de conocer a tu Padre. Si tu Padre es malo, haz lo malo. Si tu Padre es bueno, haz lo bueno. Haz lo agradable y lo perfecto. Si tu Padre es mentiroso, tú también eres mentiroso. Y ahí es donde nos vamos a identificar quiénes somos y de quién somos.
Dice, insaciables, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Libertinos. Hay muchos en la iglesia que son libertinos. Salen de la iglesia y se van a los bailes. O salen a tomarse una cerveza. Andan en el deleite del mundo. Y eso no son personas o no son hijos que obedecen a su padre. Son lo que quieren hacer ellos. Y los que somos hijos realmente debemos reflejar como es nuestro Padre. Porque vemos a que Jesucristo nuestro Señor, que Él siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, Él nos da una gran lección de cómo debemos de caminar. Él no pecó. Ni en su naturaleza humana, mucho menos en lo espiritual. Porque de niño tuvo su naturaleza humana como nosotros. Cuando Él recibió el Espíritu Santo fue a los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Pero desde el primer día hasta esa fecha, Él no pecó, no hubo engaño, no hubo mentira. Y así es como nosotros debemos de ser. Dice, no, pues sí, pero nos da una gran lección. Que el espíritu natural con el cual Él vino a la vida aquí a esta tierra es el mismo que tenemos nosotros. El problema es que el espíritu natural que tenemos es un espíritu de rebeldía. Y no nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre. Allí que lee la Biblia, a los 30 años recibió el Espíritu Santo. Y de ahí hasta el final. ¿Y por qué nosotros sí queremos poner excusas? Es el engaño de Satanás en la vida de la persona. Y por eso hoy en día está como está la iglesia. Dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Sí? Más amigo del placer que de Dios. Cuando te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Cuando te haces amigo de Jesucristo, te vuelves enemigo del mundo. Porque estamos en el mundo y ya no somos del mundo. Somos de Jesucristo porque por Él fuimos comprados a precio de sangre. Dice el 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. El comportamiento y el testimonio te van a delinquir. Te van a exhibir. Es que el testimonio es el que va a dar, ahora sí, por el testimonio de nosotros es el que va a hablar por cada uno de nosotros. Realmente quiénes somos. No nada más con las palabras, con los hechos. Y vas a ver si tienes a Jesús o no está Jesús en tu vida. Porque si tú estás practicando lo malo, ¿dónde está Jesús? Él no es malo. Y estas personas pues no tienen eficacia, no hay poder. Y todo lo que están pidiendo pues no lo reciben. ¿Por qué? Porque lo que piden mal para sus deleites. O sea, a lo mejor para irse a vacacionar, o a lo mejor para irse a, no sé, tal lugar. Entonces, todas las cosas tienen un orden, y el orden es Jesucristo nuestro Señor. Cuando nos ponemos en sus manos, Él es el que cada día nos va ordenando, el que cada día nos va preparando y equipando con el plan y el propósito que tiene para nosotros, como su iglesia. Porque ¿qué vas a hacer tú? No dice que hay que ir a hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo lo vas a hacer? No dice que vas a hablarle a discípulos. O sea, no es igual que le hables una vez a hacer un discípulo, porque un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Jesucristo se tardó 3 años con esos discípulos para hacerlos apóstoles. O sea, nada más es ir y hablarle y predicarle y recibe a Jesús y luego ¿qué sí? No. Primero tenemos que estar continuamente hablándole, predicándole, enseñándole. Y después de un tiempo,
hablar con ellos si realmente están convencidos de lo que se les ha enseñado. Y si están convencidos de lo que se les ha enseñado, entonces sí que reciban a Jesús en su corazón para el día de mañana bautizarlos en el nombre que es sobre todo nombre. No nada más de llevarlos y luego estás engendrando hijos, ¿para qué? Sin identidad, sin paternidad. No, que lo que estemos ahora sí que enseñando y preparando se esté cimentado en la roca como Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que muchos llegan y se van? Muchos están en la iglesia y ya se desaparecen. Por lo mismo. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y dice así la palabra de nuestro Señor: que el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. ¿Quién es el que te va a preparar? Sin Jesús no hay crecimiento, sin Jesús no hay preparación. Si tú no te pones en sus manos, en vano va a ser todo lo que quieras hacer. Él es el único que nos va a dar, nos va a preparar, nos va a capacitar. Él es el que nos va a dar el crecimiento. Aquí todo está en su palabra. No es que quiera uno poner cosas que no, es en su palabra. Apolo regó y Pablo sembró y el que da crecimiento es Jesús. Cuando tú obedeces lo que nuestro Señor nos está enseñando y nos está demandando, Él es el que te va dando el crecimiento espiritual. Y en la medida que te esté dando ese crecimiento espiritual, esa es la madurez que tienes como cristiano. Y no vas a decir, ay, que tropecé, que caí, no. No hay vuelta de hoja para atrás. Simple y sencillamente vas adelante. ¿Sí? Porque el que voltea para atrás no es digno de tomar su cruz. Por eso dijo Jesús, tómame tu cruz y sígueme. No dijo, vete para atrás, voltea para atrás. Porque el que volteó para atrás, ¿qué le pasó? Fue la esposa de Lot y se quedó como estatua de sal. Se paralizó ahí, quedó y terminó. No, con Jesús tenemos que ir avanzando. Poco a poco, pero bien firmes. Y eso es lo que Dios, nuestro Señor, nos enseña. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Cuando tú tienes a Jesús, tú amas a tu hermano. Si no tienes a Jesús, ¿cómo vas a amar a tu hermano? Te va a doler cuando esté pasando una situación difícil. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar. Porque estamos en un mismo espíritu. Si yo tengo al Espíritu Santo, que es Jesús, que es el amor, y si tú lo mismo me va a doler a mí, aunque yo no lo esté padeciendo. Pero tú eres miembro del cuerpo de Jesús. Y yo también soy miembro del cuerpo de Jesús. Y si le pasa a uno a este miembro de mi cuerpo, ¿no se duelen todos? Claro que sí. Pero si no tienes a Jesús, igual te da. Pues hay que se las arregle. ¿Yo qué tengo que ver? Por eso es fundamental estar bien cimentados y cada día estar aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, para que así vayamos creciendo y aprendiendo. Dice el 13, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Pero si tú te pones en las manos del alfarero, Él te va a llevar ese plan y ese destino final. Que nos encuentre intachables.
sin mancha y sin arruga delante del trono de la gracia. Y eso es estar en Jesús, vivir en Jesús, caminar con Jesús. No caminas como tú quieres. Y muchos se retiran de Jesús. Tienen que entender que muchos se retiran de Jesús. No es que Jesús se retire de ellos. Cuando tú te vas al mundo, Él se retira de ti. Si tú le eres fiel y tú te mantienes en su casa, Él no te echa fuera. Tú eres con las decisiones equivocadas que Él se sale de tu persona. Porque las acciones y las decisiones que has tomado están constrictando al Espíritu Santo. Y Él no va a estar tolerando y solapando todo lo que tú estás haciendo. Por eso es fundamental restaurar nuestra relación para que de nuevo Él vuelva a tomar el lugar que un día nosotros le dimos. Porque nosotros lo recibimos, lo aceptamos y eres bienvenido, sí, pero después con nuestros hechos lo avergonzamos y Él se sale para afuera. Entonces, fíjate, cuando nosotros tenemos ese amor en nuestras vidas, tenemos a Jesús. Y cuando tenemos a Jesús es Él el que nos fortalece. Por eso que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Jesucristo, cuando está en tu vida, Él es el que te va a fortalecer. Y Él te va a librar del maligno, para que no tropieces con piedra. Si no tienes a Jesús, esa es la causa por la cual ni hay crecimiento y estás tropezando una con otra, una con otra, una con otra. Y dices tú, no, pues este don demuestra que tiene a Jesús. Y por eso es bueno apuntarlo. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la casa estar viendo cómo es lo que cuando nuestro Padre ahora sí que Él nos tiene en sus manos, cómo Él nos va preparando y nos va capacitando. Y cómo es el que nos va dando el crecimiento. A una gente que no crece no se le puede depositar nada. Una persona que es un niño nadie le deposita nada. Necesita que haya crecimiento espiritual para que nuestro Padre te empiece a bendecir. Pero si no hay crecimiento espiritual, sigue siendo un niño. Y un niño es berrenchudo, que ahorita está contenta, al rato ya toma una decisión arrebatada. Y eso no sirve delante de nuestro Señor. No le estamos mostrando que estamos maduros. Como le vamos a mostrar va a ser con nuestro testimonio. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 15. Y dice así: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Cómo es la oración? La oración de fe habla. O sea, tiene un orden. O sea, tener una relación y una comunión. Si tú no tienes una relación y una comunión, ¿dónde está la fe? Si dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo lo vas a agradar? ¿De qué manera lo vas a agradar? Y hay muchos que por eso vienen y se sientan, pero no tienen fe porque no tienen una relación en su casa. No se meten en su cuarto secreto y que su Padre que los ve en secreto, dice que lo recompensará en público. Que digan, este era esto y ahora no, gracias a Dios. Porque Dios está obrando en su vida, Dios está trabajando en su familia, en su trabajo. Ese es el testimonio que nosotros debemos de reflejar para todos aquellos que están en el mundo, que vengan en pos de Jesucristo. Y no ser una vergüenza y decir, no, pues ya caí y ando al rato con un cigarrillo, con cerveza o X. Dice, no, pues mejor para ser como ellos, mejor así me quedo. Que nuestro testimonio los arrastre a los pies de Jesucristo. Y eso es lo que debemos de
de tener bien cimentado nosotros en nuestra vida. No es con palabra, todo es con hechos, todo es con hechos. Cuando sale tu palabra de tu corazón, hay poder. Cuando sale tu palabra de la boca, es vana, no produce fruto. O sea, Dios aquí te habla que Él nos respalda, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor, dice, lo levantará y si ha pecado su pecado, se le perdonará. Está hablando de ti, de mí, de la iglesia, que si nosotros tenemos fe y ponemos manos para declarar sanidad sobre la vida de la persona, que dice que quedará sano. ¿Y quién es el que lo va a perdonar? Nuestro Señor, porque nosotros no tenemos poder para perdonarlos. Él que cometió el pecado ante su Padre, Él es el que lo va a perdonar. Nosotros nada más vamos a orar. Y por eso es que hay que ponernos a cuentas con Él, confesando y declarando nuestros pecados para alcanzar la misericordia de nuestro Padre. Dice el 16. Por eso confiénsese unos a otros sus pecados y lloren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Está hablando de la iglesia. Tenemos que confesarnos, sacar nuestros pecados y unos a otros estar orando. Y habla de eficacia, de poder. ¿Sí? Cuando tú tienes poder, va a sanar el enfermo. Cuando tú tienes poder, va a ser libre el que está cautivo. Porque la oración es poderosa y es eficaz. Habla de justo, no de injusticia. Nuestro Señor es Jesús el justo. Y tenemos que reflejar nosotros que realmente somos también justos, para que se vea la gloria de nuestro Señor. Él quiere que la gloria de Él se expanda sobre toda su iglesia. ¿Sabes cómo nuestro Señor quiere ver la gloria en nuestras vidas? Que cuando no tenía nada, Dios te empieza a dar las cosas. Y el nombre de nuestro Señor es glorificado a través de tu casa. Dice, mira lo que Dios, ¿eh? Eso es lo que da. Y no solo eso, lo que viene y lo que vendrá. Así es glorificado el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que anhela nuestro Padre, que nosotros entendamos que Él quiere darnos todo, sin límite. Pero hay que ser maduros. Y sobre todas las cosas hay que obedecer lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Y con esto vamos a ir terminando en Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios es el amor de Dios, porque es Jesús mismo. Y para que haya poder tiene que habitar Jesús en nuestras vidas, pleno, total. O sea, Jesús es total, o sea, cuando Él llega no llega un pedacito. Por eso habla de la plenitud, de la totalidad del Espíritu Santo. Y cuando a Él lo tenemos completo, ya no nos falta nada. Cuando no lo tenemos es porque no está. No es que tengas un pedacito de Jesús y lo demás está. No. Cuando Él llega, llega pleno, llega completo.
Por eso cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y Jesús es luz, es el Padre de la lumbrera. Y cuando nosotros tenemos la luz, no podemos decir y poner excusas que estamos tropezando. Porque el que tropieza es el que está ciego y el que vive en tinieblas. Pero cuando la luz está en la vida de cada uno de sus hijos, es porque el Padre está cuidando a cada uno de nosotros para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, para ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que las causas no es Jesús, la causa y la consecuencia del tropiezo es el pecado y es Satanás. Eso es lo que te impide que tú recibas la bendición de nuestro Señor. Por eso es mejor que nos ordenemos y que nos ponemos en el orden que Él establece en nuestras vidas. El amor es el que siempre va a habitar en nosotros y el amor es Jesús. Por eso en Corintios habla que la profecía y el hablar en lenguas pasarán, pero el amor permanecerá, porque el amor es eterno y el amor es Jesús. Y cuando tú tienes a Jesús, tú puedes amar a tu prójimo. No importa que quién sea, aún al peor de tus enemigos, lo bendices. ¿Por qué? Porque entiendes que Él es el que va a pagar acorde a su justicia y acorde a su verdad. A veces nosotros nos hacen daño y queremos, pues eso es un tontismo, porque nosotros estamos atrayendo lo malo a nuestras vidas. Nuestro Padre es el que va a poner todo en orden. Y nosotros nada más tenemos que someternos a su voluntad. Y Él sabe cómo pagarles a cada uno de nuestros enemigos, acorde a su justicia y a su verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener ese amor. Porque cuando tenemos a Jesús nos amamos. Y cuando nos amamos, amamos a nuestro prójimo. Si no tienes a Jesús, no amas a tu Padre. Mucho menos te vas a amar a ti y mucho menos vas a amar a tu prójimo. Cuando tú tienes a Jesús, amas a tu Padre y amas a tu prójimo. Y el amarse es cuidarse, es protegerse. ¿O crees que es destruirse? Los que se destruyen, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen a Jesús. Porque no se aman. No importa la edad que tengas. Hay jóvenes, adolescentes que se están destruyendo. Hay gente grande que se cuida, se protege. Muchos por la vanidad. Nosotros no, es porque tenemos a Jesús. Y por la vanidad de que querer andar en el mundo haciendo tonterías, de que no quieren verse viejos. No, nosotros porque tenemos a Jesús. Por eso nos amamos, por eso nos cuidamos. Tenemos que mostrar que lo tenemos en nuestra vida, con un testimonio al 100%. Porque Él no viene por una iglesia manchada, llena de arrugas, no. Él viene por una iglesia en santidad, vestida con vestidos finos, puros finos. Habla de fino, blanco, resplandeciente, que son los testimonios y los hechos de nosotros que somos los santos. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Reflejan que el amor de Jesús está en tu vida? ¿O que Jesús está en tu vida, en tu familia? ¿Qué reflejas? Si la llenura del Espíritu Santo está en ti, es porque Jesús está en ti. Ya no vives tú, mas Cristo es el que vive en mí. Pero si no está Jesús, entonces sigues siendo tú. Tú sigues tomando decisiones propias. ¿Y a dónde te han llevado? O sea, por eso tenemos que examinar nuestras vidas cada día y ponernos a cuentas con Él de las decisiones que hayamos tomado equivocadas. Claro que gracias a Dios estamos bien, estamos con vida, y mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y si declaramos de una vez por todas lo que traemos cargando y que no hemos soltado y que no hemos puesto ante sus manos, mucho mejor va a ser.
para su familia, para mi familia, para cada quien que está haciendo las cosas que no son agradables delante de nuestro Señor. Así que cada quien tiene que examinarse y si eres justo, dice que hay poder, ¿sí? Cuando tú estés orando, las bendiciones están llegando. Si ves que no están llegando, es porque no hay eficacia. Es ineficaz. No, hay que tener eficacia. Tu Padre te va a bendecir, te anhela bendecirte, anhela prosperar. Y eso es lo que nos enseña en Juan, la carta de Juan. Lo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Pero si nosotros no lo entendemos, siempre nos vamos a quedar patinando como el yoyo. Y no va a haber crecimiento. Ahorita estás arriba y el día de mañana estás abajo. No, que donde estás Dios te vaya levantando y te vaya llevando a otro nivel, a otra dimensión, tanto espiritual como en tu trabajo, como en tu familia, en toda la dimensión, en toda la diversidad. No nada más es en una cosa. Nuestro Padre trabaja en todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Honrar a nuestro Padre para que lo que estemos hablando y lo que estemos pidiéndolo, lo estemos recibiendo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús.